Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Zona PUC. Estamos transmitiendo desde la radio de la Universidad Católica el programa Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de la gestión de riesgo social en relación además a lo que hemos vivido este verano a nivel de huaicos y de desbordes. Y es que la sociedad y la comunidad organizada tiene que tener una mejor respuesta para poder enfrentar estos fenómenos. No queremos quitarle responsabilidad al gobierno local, pero la comunidad organizada tiene mucho más que decir. Por eso vamos a hablar de ello con un profesor de la Facultad de Derecho, del curso de Sociología del Derecho, que tiene una mirada muy interesante sobre la comunidad y sobre el rol que ésta debería tener tanto en zona urbana como en zona rural para enfrentar los desastres naturales. Bienvenidos a Espacio de Gestión, mi nombre es Carlos Cornejo y estoy muy contento de estar con ustedes esta tarde. Volvemos. Bien, tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, nos preocupa tremendamente lo que está ocurriendo en buena parte del país. En las últimas semanas lo ocurrido en la capital a partir del río Huaycoloro, los desbordes, los huaicos, que además han impactado en la dación de agua potable a muchos distritos de la capital, lo cual significa un riesgo mayor. ¿Cómo se gestiona ese riesgo social? ¿Cómo se enfrenta a una situación como esta desde una mirada y desde un enfoque del trabajo que debe hacer el gobierno local en lo social? Bueno, nos acompaña un especialista en el tema, es docente del Departamento de Derecho de nuestra universidad, de la Universidad Católica. Él es el profesor Antonio Peña Jumpa, con quien vamos a poder hablar de este tema. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto para conversar del tema. Bueno, ¿qué significa gestionar el riesgo social? Hay que entender primero lo social, antes de pronto de la palabra gestión. Lo social supone la relación del individuo en su sociedad, supone la presencia de grupos sociales, supone el desarrollo de la sociedad en sí, creer que la sociedad tiene un alto grado de autonomía para decidir sus cosas. Y el riesgo, la gestión del riesgo, supone que la sociedad vive siempre en situaciones de riesgo. La sociedad misma conoce cuáles los problemas, las zonas de riesgo que debe ocupar, que no debe ocupar, que debe usar para el trabajo, que no debe usar para el trabajo. ¿Riesgo en términos de vulnerabilidad física? Exactamente, sobre todo. Vulnerabilidad física, pero va más allá. Seguro. La vulnerabilidad es un concepto bastante amplio también para ello. Okay. Pero aquí tenemos la sociedad, que está conectado al tema de los riesgos, y la posibilidad de gestionar estos riesgos, en principio, en mi opinión, corresponde más a la sociedad. Okay. Entonces, cuando hablamos de la sociedad que puede gestionar sus riesgos, entonces lo puede hacer de distintas maneras. Okay. La principal de ellas es que la propia población local pueda asumir la gestión del riesgo. Entonces, allí se conecta ya el gobierno local. El gobierno local es lo más cercano a esta población local. Y entonces, quien sufre los efectos de un evento físico, natural, que produce desastre, es la población local. Seguro. Entonces, esa población local es la llamada a asumir un rol protagónico en la prevención y en la reconstrucción de ese evento natural. Entiendo. Y entonces allí viene el gobierno local a apoyar esta gestión de riesgo. Ahora, lo que entendemos desde el Estado es que es el gobierno el que debe asumir este tipo de trabajo. Y lo cual así lo establece las leyes, las normas. Pero no es el enfoque que creo corresponde. Esta ya es una opinión personal. Bienvenida, por de haberla vivido en otras experiencias. Entonces, la principal parte preocupada y protagónica en este tipo de problemas es la sociedad. O sea, gestión de riesgo social supone sobre todo el compromiso de la sociedad. Y la sociedad es la población local. Pero esa sociedad, debo entender, tendría que estar organizada, cohesionada, consciente de los riesgos a los que se enfrenta. Y no veo organización ni barrial ni social que pueda mirar en perspectiva lo que usted nos está planteando. Así es. Eso es un interesante punto. Ese es para mí el problema. Okay. O sea, el problema de por qué la gestión del riesgo social no aparece evidente
como mejoría, como prevención que tanto se difunde, se cuestiona en los medios de comunicación, es porque la sociedad cada vez ha perdido su capacidad de respuesta. Entonces, la capacidad de respuesta es un elemento clave justamente en la gestión del riesgo. Si, la capacidad de respuesta no depende de los gobernantes. Los gobernantes al final pueden estar dormidos. Si la sociedad responde, el gobernante tiene que aceptar lo que haga la sociedad organizada, ¿no? Esa capacidad de respuesta se da por la sociedad organizada, es un punto clave. Entonces, ahora vamos a las deficiencias. La deficiencia es cuán organizada está la sociedad para responder. Porque los desastres, cuando se habla de desastres, no es, que está conectado con la gestión del riesgo, los desastres no es el huaico, no son las lluvias torrenciales, no es el terremoto, no es la inundación. El desastre es la falta de respuesta, la falta de prevención. Entonces, ahí está la clave. Ese es el punto que los gobernantes, cuando manejan presupuestos, sobre todo, no le ponen atención. Por citar un ejemplo, el año pasado, cuando se ha estado buscando prever el fenómeno de la niña y también del niño en algún momento, se destinó un gran presupuesto del Estado. Pero todos son para obras físicas y todos son proyectos con empresas para obras físicas. ¿Acaso se promocionó que la población se prepare y reaccione? Proyectos para apoyar a la población organizada, para promocionar la organización de la sociedad, que es lo principal en la gestión del riesgo. Por encima de la obra física. Por encima de la obra física. ¿Por qué? Porque ellos pueden proteger sus zonas de riesgos. La zona de riesgo la conoce la población, la conoce históricamente. Sabe que no debe vivir una persona en ese lugar, pero lo permiten las autoridades. Sí. Ellos, porque no hay organización para responder y repeler a esas personas que ocupan esos lugares. No solo lo permiten, lo estimulan, ponen servicios, postes de luz, por ejemplo. Eso agua, es lo más trágico. ¿No? Esa es ya la contradicción de la gestión del riesgo que asumen las propias autoridades. Entonces, ahí está el punto, para mí, clave y central. O sea, uno es que la población, la sociedad, a través de su población local, participe, y esta tiene que ser organizada, como lo has mencionado, y para que ello ocurra, tiene que haber la promoción ya de nuestras autoridades. Entiendo. Ahora, profesor Peña, pensemos, por ejemplo, en el muro del río Huaycoloro que pudo haber evitado el desborde de los huaicos que han generado, toda la situación que ya hemos conocido. Esa obra era parte del presupuesto participativo y esa obra estaba en las listas de prioridades de la gerencia municipal respectiva, gerencia a cargo del alcalde Castañeda, y había presupuesto asignado para hacer el muro de contención. Si ese muro estuviese hecho, probablemente el río no se hubiese salido nunca. Lo que quiero decir es que usted tiene razón en el fondo, es decir, hay una sociedad que demanda una obra, es una obra que previene el riesgo en una zona vulnerable, pero la autoridad no responde a la altura de las necesidades de esa sociedad organizada. Así es. No conozco bien el caso, no lo he leído en detalle, he leído las noticias en genérico sobre ese punto, pero por lo que relatas, puedo claramente entender que ahí hay triple, cuádruple responsabilidad en las autoridades. Porque, primero, para tener el presupuesto participativo, que está por norma establecida, que le falte, o sea, que se incumpla algo que se ha acordado, conseguir la participación de la población para fijar el presupuesto es un tema bien difícil. Entiendo. Es un proceso de desarrollo que los municipios hasta ahora no lo promueven. No terminan de cuajar, así es. En Lima, de acuerdo. Debería ser más sólida esta posibilidad. Ahora, se llegó a ese acuerdo por lo que relatas y además hay presupuesto, o sea, la responsabilidad es triple de las autoridades. Yo diría, me animaría a decir que ahí el Ministerio Público debería intervenir para fiscalizar, porque la única manera de enfrentar estos problemas es asumiendo ya responsabilidades más serias y la responsabilidad fiscal, judicial, es una de las de los medios, cómo se podría conseguir que se respeten estas decisiones. Profesor Peña, me he quedado pensando y me ha parecido muy interesante cuando usted plantea este concepto de la sociedad organizada. Pero tengo la sensación que para que eso ocurra también es necesario liderazgos barriales, de cuadras, de manzanas, muy claros y muy reconocidos.
Pero lo que se vive en los barrios hoy son niveles de desconfianza muy altos, al menos en los barrios medios y medios altos. No sabría decirle qué pasa en los sectores más pauperizados o marginales de las grandes ciudades de la capital. Pero lo cierto es que son unos niveles de desconfianza con el vecino, con el otro, con el bodeguero, con el panadero. ¿Cómo vamos a vencer esa desconfianza para enfrentar riesgo de los que estamos hablando? Ya, hay que distinguir, ¿no? Nuestro país es complejo Así y muy es. plural. Así es. Lo interesante es que hay que empezar, en mi opinión, por aquellos lugares donde las relaciones comunitarias son sólidas. Ok. Entonces, es clarísimo que en los Andes, por ejemplo, la comunidad campesina es una institución que permite ese tipo de reacción. Yo conozco, he hecho trabajo de campo en comunidades, he vivido con los comuneros y yo tengo plena confianza, estoy convencido de que esa es una de las maneras posibles de trabajar problemas como estos. O sea, huaicos en la zona de Puno, en la zona de Cusco, en otra zona andina, pueden ser trabajados en gran medida con las comunidades cercanas. O sea, la localidad, la población local es esta comunidad, es un actor muy importante. Hay una tradición de organización social muy fuerte, ¿no? Es una tradición, es una institución, la institución supone ello, que más bien se comienza a perder. O sea, por no respaldar, por no apostar a esta forma de organización, se proponen otras. Por ejemplo, dividir las propiedades de estas comunidades. Proponer que se parcelen y para que entren al mercado. Cosas como ellas, en vez de fomentar una propuesta tradicional, institucionalizada, muy fuerte, que haga posible justo prever casos de desastres como los que estamos conociendo, se están fomentando al revés. Se están creando condiciones para que la situación sea más grave en el futuro. Bueno, apuesto a ello, ¿no? Por ahí se puede empezar. Las comunidades tienen la tradición, la institución de las relaciones comunitarias establecidas. Ellos saben trabajar en conjunto, saben trabajar por familia, saben trabajar en conjunto, y desde allí se puede ir avanzando. Las comunidades urbanas, sobre todo en las zonas periféricas de ciudades grandes como Lima, Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, etcétera, Ica, todas estas zonas inician un trabajo comunitario. Inician su posesión con un trabajo comunitario. Cuando no tienen agua, desagüe, cuando no tienen... Como una forma de que las demandas sean atendidas. Exacto. Ese es el momento propicio para conversar y consolidar esa organización. Lo que ocurre es que con el paso de los años, esa organización se pierde. Se pierde porque cada uno va adquiriendo sus beneficios y cada uno quiere distinguirse, y además el mercado nos ofrece estas posibilidades. Y depende del trabajo que tenga, y depende de los ingresos que tenga, y todo el trabajo comunitario se va perdiendo. Entonces, en zonas de riesgo, hay que distinguir también distintas zonas de riesgo. En eso yo no conozco, aquí hay que hablar con un profesional de geografía o de ingeniería que conozca, pero yo de lo que conozco, de lo que puedo entender, hay zonas muy vulnerables, hay zonas semi-vulnerables, y hay zonas que no son vulnerables. Entonces, zonas que no son vulnerables, por ejemplo, este lugar donde nos encontramos, es muy difícil hablar de que sea vulnerable a un huaico o a una lluvia torrencial. A Jesús María, digamos, una zona... Claro. Lo que sería un barrio tradicional, digamos, ¿no? Acá tienes clase media, media alta. Así es. Que no le interesa organizarse, no le interesa el trabajo comunitario. O sea, acá no puedes prestar atención a ese tipo de estrategia. Entiendo. Esa forma de participación. Pero si ocurriera un terremoto... esa es otra pregunta. O sea, depende también del evento que te va a producir el riesgo. Que se crearían redes de solidaridad. El tipo de vulnerabilidad. Un terremoto generaría la necesidad de trabajar juntos. Inevitablemente. Acá en Jesús María, en San Isidro, en Miraflores, allí surge ello como una necesidad, puede ser temporal. Yo lo he vivido eso en el terremoto de Pisco. En el terremoto de Pisco no se trabajó. Esta forma de trabajo era el más apropiado para reconstruir en el corto tiempo. No se trabajó, a las autoridades no les interesaba ni perspectiva de un trabajo comunitario, vecinal, participativo, que está en la ley de municipalidades, es una obligación de la autoridad y no se aprovechó. De acuerdo. Entonces, eso se tendría que hacer en un supuesto terremoto u otro evento. El tema de la delincuencia es un tema de vulnerabilidad también vinculada a la sociedad. Eso puede generar que acá se trabaje comunitariamente. Pero el tema de los huaicos y las inundaciones, las lluvias torrenciales, eso hay que trabajarlo en estos espacios de quebradas donde el riesgo es
inminente. Entonces, allí el trabajo comunitario, en mi perspectiva, es muy posible. El municipio que no trabaje comunitariamente, o sea, que no mueva el presupuesto que tiene para trabajar con la comunidad, es un municipio que está dando espaldas al problema. El municipio que está trabajando con empresas y que ve solamente proyectos físicos y que ve que hay que poner una malla de contención o que hay que hacer un muro sin la participación de la comunidad, le está dando espaldas al problema y está generando más problemas. Pero ese concepto es muy interesante. Me tengo que ir a la pausa, profesor Peña, pero me parece muy interesante porque usted traslada el foco de la atención ya no al gobierno local, sino a la comunidad organizada, por supuesto en alianza y en coordinación con su gobierno local. Pero dejo planteada la siguiente pregunta entonces. ¿Es que el gobierno local debe liderar también el proceso de hacer que su sociedad se organice, funcione articuladamente? ¿O simplemente es incapaz el gobierno local de gestionar estos riesgos con su comunidad? Quizás por desconocimiento, quizás por apatía, pero quizás porque ni se les ocurre la posibilidad de poder hacerlo. Hablemos de eso después de la pausa. Gracias, profesor Peña, por estar con nosotros aquí en Espacio de Gestión. Okay. Pausa y volvemos con más. Aquí, en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Seguimos en Espacio de Gestión, estamos transmitiendo a través de Zona PUC, estamos hablando de la gestión de riesgo social a partir de la vulnerabilidad física de nuestro país, de la vulnerabilidad en general, pero con énfasis en el tema físico. Nos acompaña el profesor Antonio Peña, especialista en estos temas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad, con quien estamos conversando largo y tendido de estos asuntos. Profesor Peña, nos quedó claro en el primer bloque por su perspectiva y su mirada el rol de la comunidad, el rol de la sociedad como respuesta a la gestión social y de riesgos. Pero me quedo pensando en el rol del municipio y en sus capacidades. ¿Es que es incapaz de organizarse? ¿Es que es un tema de dinero? ¿Es que es un tema de mentalidades? ¿Es que es un tema de discriminación? No sé, intento entenderlo para encontrar un gobierno local más activo, más involucrado con su población. En principio queda claro, esperemos, intentamos que quede claro, por lo menos es una propuesta de gestión del riesgo, que el municipio trabaje con su población cercana y sobre todo con la población vulnerable y se comprometa con ella, y que esa población debe estar organizada, como lo has mencionado. Ahora, ¿por qué el municipio o la mayoría de los municipios no hace ese tipo de trabajo? ¿Qué es lo que está de por medio? Hay que hacer estudios, hay que investigar para conocer un poco más lo que está detrás, pero lo cierto es que ese es un hecho evidente. Yo lo he comprobado en varias provincias y distritos del Perú, no solamente aquí en Lima, en distintas partes. El municipio que llega no tiene la concepción de trabajar organizadamente con la población. Es un tema de concepto. Por un lado, es un tema de concepto. Las autoridades que llegan al asumir el gobierno no tienen ello como principal columna para sostener su gestión de sus 3 años, 4 años o 6 años, dependiendo de cuánto quiera gobernar, si es posible. Sí, claro. Entonces, si tuviera eso como perspectiva, si fuera eso, además que motivara su elección, claro, sería diferente. Yo estoy seguro que en muchos de los casos en nuestro país se ha tergiversado lo que es la gestión de un gobierno municipal. De lo que conozco, se gana las elecciones por ganar, no por propuesta, eso lo sabemos todos. O sea, y se gana en muchos de los distritos y las provincias regalando cosas. Entonces la gente vota por quién me regaló más, por quién me da más. Entonces ahí hay una cadena de actos no confortables, no dentro de la perspectiva de generar la participación de la comunidad. Entonces tú llegas al gobierno municipal, ahora tú eres la autoridad. Y la autoridad supone tú tienes el poder. Y si tú tienes el poder, nadie está sobre ti. Y entonces ahí tú puedes hacer lo que mejor crees que puedes hacer. Y ese ¿qué puedes hacer? Está muy vinculado
a veces a las oportunidades más personales, familiares, particulares, privadas, y entonces ahí surge quién financió mi campaña. Y eso es terrible, ¿no? Y eso se ha conocido cada vez más. Pero es una idea bien pobre del poder, un poder que no está al servicio de la gente, digamos. Exactamente. Entonces, esa autoridad que llega a gestionar bajo estas condiciones no va a tener en perspectiva trabajar con la población. Entonces, hasta que la población no reaccione y diga, señor, ahora lo que estaba escuchando hace unos minutos antes de llegar, que en un lugar también pudo haber ocurrido el desastre y la población sabía que podía ocurrir, pero el gobierno local no se interesó hasta que ocurre el desborde del río o de la sequía cercana y llega recién la autoridad. Y los vecinos dicen, están esperando que ocurra el hecho para que llegue. Eso es común escucharlo es una propuesta bien reactiva, que además en términos de capital político es una torpeza muy grande, ¿no es cierto? Absolutamente. Está perdiendo las elecciones ese alcalde. Así es. O sea, ese alcalde que ve que quiere acumular más. El alcalde ha entrado, el gobierno local, es una perspectiva un poco crítica, disculpa si bienvenida, profesor Peña. El alcalde que ingresa en promedio, hay excepciones, por favor. Seguro. El que entra a asumir el mando de la gestión municipal lo está haciendo bajo una perspectiva muy personal. O sea, consigue ayuda para llegar al poder, a convencer al elector con la ayuda de estas personas que le financian su campaña. Seguro. Llega al poder y entonces tiene las facultades de manejar el derecho, la gestión, como mejor le parece. Y ese mejor le parece, ahí entra quién le financió y sus asuntos personales. Pero hay un tema que nos permite dar una mirada más al sistema político, y es la precariedad de los partidos políticos. Porque un partido político sólido que está pensando en las elecciones a 2 años, por ejemplo, lo que podría hacer es trabajar desde ese momento con quienes van a ser sus cuadros o candidatos a las alcaldías y, por ejemplo, capacitarlos en gestión de riesgo, en temas comunitarios. Cosas que de pronto por formación un candidato no conoce o no ha tenido a su alcance la posibilidad de conocer. Esa es la organización partidaria cuando se habla de la necesidad de partidos políticos. Exactamente. Ahora, no necesariamente los partidos políticos, en mi opinión, que tenemos desde el gobierno central, porque acá tenemos otro problema en el país. Es verdad. Pero sí das el punto de partidos, por ejemplo, locales. Por supuesto. A eso, conectando tu concepto con la localidad, si partidos surgieran o movimientos o grupos que quieran asumir la gestión municipal, porque la gestión municipal no está entendido con bloques partidarios grandes. La gestión municipal es la base. Es la elección de los vecinos. Exactamente. Así es. Para construir el país. El país se construye desde ahí. Yo diría desde la comunidad. Yo he tenido oportunidad de vivir en comunidades aymaras. Cuénteme. Y yo me quedo perplejo del nivel de organización que ellos tienen. A pesar de sus problemas tan grandes, como no tener recursos económicos, por ejemplo, ellos hacen posible un trabajo comunitario dentro de su territorio, defienden su territorio. Y el territorio no es que sea propiedad comunal, el territorio es propiedad familiar, individual, que se comparte al interior y que tiene un espacio de propiedad comunal. Entiendo. Entonces, ¿cómo hacen la gestión sin necesidad de un alcalde? Sin necesidad de la denominación de centro poblado, con un alcalde también del centro poblado que depende del alcalde distrital. Entiendo. O sea, esa forma, ese modelo, para mí, que lo tenemos originariamente en nuestro país, no ha sido recogido. El modelo que se trajo del gobierno municipal fue este modelo más europeo, que ya significaba el desarrollo de las ciudades, cuando aquí no teníamos el desarrollo de las ciudades. Entonces, ese modelo se ha traspasado, se ha importado y se ha tratado de institucionalizar. En algunos lugares se consigue la institucionalización, pero más por la persona que se compromete lee a su población y trabaja con ella, pero en general no hemos encontrado ello. Alcalde que llega no comprende el trabajo organizado vecinal, el trabajo organizado con esta población. Entonces, ahí está un punto, creo, clave para reflexionar, ¿no? ¿El modelo que se tiene de gobierno municipal puede ser concebido de otra manera? Yo creo que sí. Por lo menos para los Andes y la Amazonía, el modelo tiene que cambiar, absolutamente. De acuerdo. En la costa es probable que manejemos todavía el modelo. Y entonces, si hablamos de gestión de riesgo, eso es parte natural
de la gestión local que tiene que dar el alcalde en la zona andina, en la zona amazónica. Tiene que nacer, o sea, está conectado con ello. Cuando se habla de obras públicas, tienen que ser ellas, porque es parte sustancial de las funciones que le corresponden en esa zona. De acuerdo. Ahora, profesor Peña, permítame ser crítico desde otro lado o desde otra perspectiva respecto a esa comunidad que usted ubica como una pieza clave en esto que es la detección y el enfrentamiento de los riesgos en la zona andina y amazónica. Pienso en la zona andina y pienso en los años de la violencia de Sendero Luminoso en el país. Y pienso cómo Sendero aprovechó las propias tensiones internas que se vivían en las comunidades para penetrarla, para romperla y para destruirla. Es verdad que en otros lugares la comunidad organizada sí pudo hacerle frente a Sendero. En Cajamarca, por ejemplo. Sendero no pudo entrar en Cajamarca porque ahí la comunidad se lo impidió. Pero en Ayacucho no fue así. En Ayacucho aprovecharon las tensiones, se generó más violencia y vino el terror y vino todo lo que hemos conocido. Desde esa perspectiva, ¿no es la comunidad también un espacio social con sus contradicciones, con sus tensiones, con sus problemas? De acuerdo. Hay que distinguir el desarrollo de la comunidad desde distintos espacios sociales. Uh-huh. Y yo conozco más la experiencia surandina, en particular de los aymaras. Los aymaras. Los amigos aymaras son muy parecidos a los ronderos cajamarquinos. Mire, pues. Yo también conozco las rondas de Cajamarca. No he trabajado mucho con ellas. Okay. He vivido, he compartido muchas cosas, experiencias. Pero con los amigos aymaras he vivido un mayor tiempo. He tenido mis tesis de bachiller, de maestría, de doctorado, los he hecho con ellos, por eso conozco un poco más, pero también he conocido las comunidades aguarunas, las candochis y los chapras. Okay. Ellos también son muy semejantes, estas poblaciones las he encontrado muy semejantes a los aymaras. Cuando yo he visitado, inmediatamente he razonado su organización y le he trasladado y he comenzado a comprender que funciona muy parecido. Claro, aguarunas y aguajún además impidieron el ingreso del incanato en su momento también a sus territorios, digamos, ¿no? O sea, es gente muy guerrera. Así es. O sea, estos espacios se mantienen más allá del Imperio Inca. O sea, ellos subsistieron al Imperio Inca. Así es. Han sido antes del Imperio Inca. Entonces, y han subsistido al propio Imperio Español. Buen punto. Y subsisten a la República. Así es. Porque hasta ahora no pueden entrar nuestras autoridades del gobierno central ni del gobierno regional. Les cuesta mucho entrar en la zona, sí, claro. Absolutamente. Entonces, Sendero Luminoso tuvo esas barreras también. Claro. Y las va a tener. Pero en otros lugares donde la organización tuvo otro proceso. Yo no diría que fue débil, sino es otro proceso. Es un proceso de pronto más de presencia del coloniaje, entonces, y donde tuvo más beneficios, porque Ayacucho fue un centro... enclave virreinal, por supuesto. Es. Claro. Entonces, tuvo otros beneficios, allí fue otro la situación. De acuerdo. Y eso facilitó que grupos como Sendero hayan cuajado y se hayan extendido. Entiendo. No conozco completamente la realidad, pero es una interpretación. Seguro, y bienvenida, porque claro, tiene sentido en el caso surandino aymara quizás, o en el caso aguaruna, o en el caso de las rondas de Cajamarca, quizás hubo menos penetración colonial. Lo que hoy interpretaríamos también como menos presencia de mercado, que también debilita las relaciones sociales, como usted lo mencionó de alguna manera en nuestro primer bloque de programa. Profesor Peña, me tengo que ir a la pausa. Fíjese cómo el tiempo vuela en este programa conversando entre amigos. Pero sigamos hablando de esto, sigamos hablando de este asunto y pensemos cómo resolver, en tal caso, en zonas urbanas, esta relación, este fortalecimiento de las relaciones comunitarias, sociales, en los barrios, en los vecindarios, en los distritos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Hacemos una pausa, seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Antonio Peña, profesor de Sociología del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, nos acompaña. Estamos hablando de la gestión de riesgo social y el profesor está haciendo un énfasis muy importante en el rol de la comunidad organizada. Su experiencia con comunidades aymaras, además, le han permitido notar, comparar, cotejar cómo una comunidad se desenvuelve frente a otras comunidades donde quizás la articulación, la coordinación es mucho menor. Profesor Peña, ¿qué hacemos en la ciudad para enhebrar un tejido más sólido
más resistente entre la gente en el vecindario, en el distrito, en los barrios? Son retos que nos ofrece esta sociedad como está en estos momentos en las grandes ciudades, organizada o presente, retos que nos ha traído el fenómeno de la migración, porque la mayoría de la población costeña es de origen andino. ¿Seguro? Y parte amazónica, y esos retos hay que conectarlos con las tradiciones, con las instituciones que de origen tenemos en este territorio, en nuestro país. Entonces, ahí yo creo que en las zonas urbanas, sobre todo empezando por las zonas populares, estas que han sido pobladas por los migrantes masivamente, allí se puede empezar un trabajo comunitario. Es más, esa población migrante tiene en su cabeza la concepción de un trabajo organizado. Ellos saben. Bueno, muchos migrantes también lo han hecho. Los de segunda y tercera generación, los hijos de, ya no tienen ese ADN, digamos, ¿no? Algo de ello. Pero ellos tienen la referencia del abuelo. Ellos han viajado a las comunidades. O sea, todavía podemos encontrar. Interesante. Eso. Yo pertenezco a por ejemplo, una generación de segundo, terceros migrantes también. Y para mí, cuando mi madre me contaba las referencias del abuelo, de cómo eran, y me transmitía no solamente el tema de su trabajo organizado o del trabajo en el distrito o en las comunidades, a nivel del juego, a nivel de los relatos, de los cuentos, de las leyendas, no solamente era para comprender la comunidad, sino era para tener valores, reglas de vida, como por ejemplo estos tabúes que existen en la sociedad para formarnos sexualmente, para formarnos como persona. Todo ello se explica ahí. Así es. Todo ello está conectado con ese trabajo comunitario. O sea, esos jóvenes de tercera generación tienen todavía el referente del abuelo. Han viajado a la comunidad. Yo he viajado pocas veces cuando era niño, porque ya no se permitía mucho, no era tan fácil moverse en familia y familia numerosa, pero luego lo he hecho profesionalmente. Y ahí he comprendido más lo que me contaba mi madre. Entiendo. ¿No? Y mi padre también. Entonces, allí hay todavía un espacio para recuperar. Es el reto. Entonces, el modelo existe. El modelo lo conocemos. Hay estudios, muchos estudios que se han hecho. Antes de que yo hiciera mi trabajo, yo he trabajado bastante más el tema de justicia comunal. Y cuando buscaba información sobre estas comunidades, lo encontraba. No solamente lo encontraba en Lima, que es las universidades mayores las que lo puedan tener, sino lo encontraba en las universidades locales. Y fue mi primera fuente de información, porque yo quería saber cómo estaba organizado Calauyo, por ejemplo, es una de las comunidades primeras que conocí, o Titigo, Tiquirini y Totería. Estas comunidades ya tienen estudios de ingenieros económicos, de ingenieros agrónomos, etc. Entonces, ¿del tema de justicia hizo usted? No, es de la comunidad. De la comunidad, o sea, de la organización y ahí social. Encontraba el tema de la organización. En cada uno de estos estudios que revisaba, ya encontraba el tema de la organización descrito por un ingeniero, que no es su tema. Pero para mí eso servía muchísimo. No, pero el punto de partida de cualquier análisis es entender el grupo social, ¿no es cierto? Desde la ingeniería, el derecho, no sé. Creo que si me tocara escribir sobre una comunidad, empezaría describiéndola, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso me ayudó muchísimo a mi trabajo. Y luego desde ahí me puse a pensar, primero también comprender la migración. La migración es un fenómeno muy interesante, muy importante. Eso hay que estudiarlo más. Y muy transformador, ¿no es cierto? Así es. No solo de una sociedad, sino en lo personal. Absolutamente. El tema de los emprendedores. No se puede entender sin la migración. Así es. El tema de Gamarra, yo no lo sabía, lo he entendido. Ahora último que he estado viajando en el transporte, me encontré con un comunero que había regresado, o un ex comunero, y que trabaja en Gamarra, y me contaba que Gamarra en estos momentos, el emporio comercial, está en posesión de los puneños y que en un alto porcentaje ellos manejan el comercio allí. Y yo pensaba que todavía era otro el grupo social que estaba presente. Entonces todo esto se va a entender con la migración, el fenómeno del desplazamiento de estas poblaciones. Y esto ocurre en la ciudad. Tenemos estas masas de personas que están poco organizadas, solamente reaccionan cuando hay un caso de delincuencia, un caso de violación, como ocurrió en Huaycán ahora último, o amenazas de un peligro. Reaccionan a veces desesperadamente. O sea, la reacción puede ser muy violenta, muy fuerte. Entonces, quiere decir que sí hay condiciones. Hay que trasladar. Yo creo que no se trata de trasladar
solamente el modelo en términos de organización, hay que sumar cosas, hay que sumar los servicios, hay que sumar los proyectos comunitarios, hay que sumar la promoción del presupuesto participativo, el presupuesto no solamente participativo, sino de gestión, de ejecución con la población. Entiendo. Que ellos elijan qué empresa va a trabajar y que la empresa cumpla su rol y que si no cumple, la población tenga la capacidad de resolver el conflicto. Pero profesor Peña, si me permite, ahí lo interesante sería que la autoridad distrital tenga capacidad de entender qué tipo de población es la que tiene en su espacio territorial, cuál es su origen, cuál es la cultura que lo impregna, y a partir de ahí generar una suerte de políticas públicas para fortalecer la identidad de esos distritos, de esas zonas distritales, en función a los orígenes de quienes están allí. Digamos, uno dice Barranco, distrito tradicional, ¿no es cierto? El Miraflores moderno, en fin. Pero ¿y Comas qué cosa es? ¿Y San Juan de Lurigancho qué cosa es? ¿Y Huaycán qué cosa es? O sea, ¿se imagina que si le diéramos o si conociéramos su identidad y esta impregnara a sus ciudadanos, de pronto querrían un poco más a esta Lima tan de todos y tan de nadie, ¿no? Así es. Sería genial que el alcalde, la autoridad local comprenda a esa población local. Así es. No la comprende, o sea, la utiliza como elector, la utiliza para el voto. Así es. Y sí puede comprenderla para saber cómo consigue el voto. Eso es una cosa increíble. Los políticos eso manejan. O sea, ese es macabro para mí. Es muy macabro. O sea, tú sabes, por ejemplo, que los jóvenes jugando su fulbito y luego llegas y le das 2 cajas de cerveza. Con eso ya compraste sus votos. O sea, esa manera de entender la política es de la más vil. De acuerdo. Y eso lo practican. Justo a nivel de gobiernos locales. Lo he conocido en varios lugares. No solamente, podríamos ir cerca acá a Lima, fuera de Lima, en distritos, provincias alejadas, de la costa, sobre todo. Bueno, volviendo, si conociera y promoviera, por ejemplo, concursos sencillos, vinculados a la cultura de ellos. La cultura, el arte. El arte. Generar, por ejemplo, concursos de canto, que pareciera que no tendría mucho sentido con esto, pero allí está la subjetividad de la persona, ahí está la identidad, ahí está su compromiso con la población, con el gobierno local, con la sociedad, con el Estado. De acuerdo. Ahora, profesor Peña, quienes se oponen a esto lo que dicen es, si fortalecemos identidades, se fortalecen territorialidades y se generan distancias y enfrentamientos entre territorios. Lo que un poco hacen las barras de fútbol cuando marcan sus zonas, ¿no es cierto? Que podría la identidad y el fortalecimiento de esta devenir en enfrentamientos. ¿Esto es verdad o es un prejuicio? Es otro tema, interesante, es otro tema. Pero el tema de las barras lo han estudiado sociólogos, antropólogos. Sería interesante conversar un poco más con ellos. En mi perspectiva, no es una identidad que nosotros hemos tenido. O sea, esto nos lo han trasladado, esto lo hemos copiado. Okay. Entonces, pero sí cala muy bien en la juventud, por eso existe. Entonces hay que tener ahí cuidado. Pero ¿por qué no le hemos generado otras condiciones? Por ejemplo, ¿no? El atletismo frente al fútbol. ¿Por qué no se promociona el atletismo? Seguro. O la natación. Seguro. U otro deporte. El atletismo se puede practicar en cualquier lado. O sea, seguro. Es posible que sea popular, pero no se ha hecho popular. En el fondo es el mercado mundial. El ciclismo en Huancayo, el remo en la selva. Es decir, hay posibilidades innatas de desarrollos. Eso tendría que ver la autoridad local. Claro. Y no promocionar lo que genera aparentemente dinero en el mercado y las expectativas van allá. Las barras bravas están conectadas con esas expectativas. Seguro. O con el negocio que está detrás. Seguro. Bueno, pero volviendo al tema. Por favor. Si esa barra brava, esa identidad por las barras bravas, las canalizaras para la gestión del riesgo de desastres, si se generara el movimiento de jóvenes de trabajar como un techo para mi país, por ejemplo. Por ejemplo. Ya, los jóvenes ahí es un grupo de jóvenes voluntarios porque tienen disposición para hacerlo. Pero puedes generar otras formas semejantes. Seguro. En las zonas más populares, local de pronto, ¿no? Más locales. Entonces, y si generaras ese tipo de identidad, yo creo que sería muy beneficioso, no negativo. O sea, el tema de territorialidad sí ya se comienza a desbordar cuando suena a una región y suena a un gobernante que no quiere obedecer al gobierno central. Pero es que al final, y ahí es otro tema, permíteme tratarlo,
es que ¿por qué le tenemos miedo a las identidades regionales? Es impresionante. Es porque estamos acostumbrados a gobernar desde un centro. Seguro. Es una forma de gobierno muy tradicional, muy colonial. O sea, no estamos pensando en un país como es el nuestro, tan diverso, con diversas posibilidades de interpretar la gestión, por ejemplo, de los recursos naturales. Lo queremos hacer desde Lima y nos olvidemos que en cada región se puede pensar de manera diferente. Y mire, desde lo simbólico, haberle quitado el título de presidente regional y haberlo convertido en gobernadores, ya te habla de una mirada denostativa, menor, de poco reconocimiento de la identidad territorial en la región, ¿no? Exactamente. Es una subjetividad, es un ejemplo, un símbolo muy interesante. Interesante apreciación, comparto esa opinión. Bueno, profesor Peña, el tiempo nos ha ganado. Quisiera aprovechar este último minuto para una reflexión final. Porque hay gente que nos está escuchando y seguramente en sus comunidades deben haber surgido estas dudas. Si alguien quisiera asumir este liderazgo, si alguien quisiera comenzar, no sé, a convocar a sus vecinos, a llegar a ellos, ¿por dónde debería comenzar? ¿Cuál debería ser ese primer paso? Establecer relaciones más cordiales, hacerse conocido, no sé, volantear o hacer un Facebook, lo comunicacional por delante de otra cosa. ¿Por dónde empezar? Ser un buen vecino. ¿Qué cosa se puede ser un buen vecino? Es que ese es otro tema. Ese es todo un tema gigantesco. O sea, una persona que no tiene un precedente de buen vecino es muy difícil que convoque a otros. Entonces, el buen vecino... ¿Quién es? Hay que apoyarse en el buen vecino, hay que buscar al buen vecino. ¿Quién es el buen vecino? ¿Qué hace el buen vecino? El buen vecino es una persona, primero, que debe tener un poquito de tiempo por su vecindad. Okay. Si no tiene tiempo por su vecindad, está excluido. Está frito. No puede ser. Sí. Yo llegué a un barrio en el que tengo 8 años, pero cuando llegué era el extranjero. Ya con el tiempo he ido ganándome mi espacio. Un poco haciendo un símil con lo que usted plantea, ¿no? Pero ya te has legitimado y eso vale. Seguro, ya te has convertido en un buen vecino. Sí, ¿no? Y además organizé un festival de cine en el barrio que ganó adeptos, entonces... Excelente. Se generó eso que usted plantea, ¿no? Eso es. Por ejemplo, mi esposa, en el barrio donde ella ha vivido en los últimos 20 años y donde yo me he integrado, directa e indirectamente, generar la cohesión de grupos de familias para enfrentar la delincuencia, para dar seguridad a la cuadra, eso le otorga la posibilidad de ser un buen vecino y tener un nivel de convocatoria. Claro. Entonces, habría que identificar a esas personas y son esas personas con las que se podría emerger para organizar cada vez más. En zonas de riesgo, tiene que haber organización, ellos lo saben, las comunidades lo saben. Lo que ocurre es que se olvidan porque pasa el riesgo. Sí, claro. Entonces, el riesgo también es otro tema interesante para razonar. El riesgo no es permanente. Sí, claro. El riesgo es temporal y depende de la zona. Un terremoto no lo vivimos hace mucho tiempo, entonces no pensamos en el riesgo. Absolutamente. Nadie cuestiona los edificios. No, nos sentimos invulnerables, profesor Peña, sentimos que a nosotros no nos va a pasar y nos va a pasar. Es terrible pensar en los edificios gigantes que se han autorizado, que los gobiernos locales se han autorizado sin prever el desastre que va a ocurrir. ¿Qué puede ocurrir? Entonces, eso existe en las zonas de quebradas. Yo estoy convencido de lo que conozco en la zona de Chosica, en los alrededores, en los distritos, que para no irnos muy lejos, ahí la gente sabe cuál es la zona de riesgo. Claro. Históricamente lo sabe. Entonces, hay que apoyarse en los vecinos que quieren prever esa situación de desastre futura para empezar esta organización de la que hemos hablado. Profesor Peña, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto conversar con usted, una conversación muy entretenida, apasionante y con una mirada además diferente de la comunidad y de la sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. No se vaya, quédense con nosotros. Bien, y luego de escuchar esta interesante conversación y sus opiniones con el profesor Antonio Peña, queremos compartir con ustedes un reportaje que hemos encontrado que tiene que ver justamente con lo que hemos conversado. Van a ver ustedes que muchas de las cosas que vamos a escuchar en este reportaje se condicen, se amarran, se ligan con las cosas que el profesor Peña Jumpa, Antonio Peña Jumpa, de la Facultad de Derecho del curso de Sociología del Derecho ha compartido con nosotros en los 3 primeros bloques de programa. Adelante con el informe.
Durante 4 años, el Programa para la Gestión del Riesgo, implementado en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, a partir del año 2012, creó alianzas institucionales, conformó grupos comunitarios de líderes gestores y gestoras del riesgo, implementó planes de capacitación, fortaleció la capacidad de respuesta institucional ante emergencias y realizó mejoras ambientales y estructurales para crear conciencia del riesgo en la comunidad, asumiéndolo como una oportunidad para gestionar el desarrollo de los territorios. Todo esto con el fin de fortalecer las capacidades de comunidades e instituciones para contribuir a que Dos Quebradas sea un territorio más resiliente. Programa para la Gestión del Riesgo. 4 años de memorias y resultados. El Programa para la Gestión del Riesgo fue desarrollado a partir del Plan de Estabilización Física y del Tejido Social que impulsó Ecopetrol tras la emergencia por derrame de gasolina presentada en el barrio Villa Carola de Dos Quebradas el 23 de diciembre de 2011. Fue entonces cuando se generó la importante alianza con Corporriesgos para de esa manera reducir la vulnerabilidad y fortalecer en la comunidad dosquebradense la construcción de resiliencia desde las dimensiones ambiental, social, cultural, política y económica en busca de la sostenibilidad integral del territorio. Hoy, el trabajo se ha extendido a 4 barrios, 7 veredas y una comuna. El enfoque de trabajo del proyecto establece que los riesgos son una construcción social. Esto quiere decir que las condiciones de que un evento adverso o peligroso suceda es efecto de las prácticas culturales, económicas, las problemáticas sociales, el deterioro ambiental, la forma de planificar el ordenamiento de los territorios, el desconocimiento de las amenazas y vulnerabilidades y los modelos de administración centralizados y excluyentes. Y estos riesgos, si no son trabajados, intervenidos apropiadamente, pueden desencadenarse en un desastre. Por eso los desastres no son naturales, son una construcción social compleja y en ese sentido pueden ser intervenidos y prevenidos. De esta manera, el Programa para la Gestión del Riesgo actuó bajo el marco normativo colombiano de la Ley 1523, con la que se adopta la nueva Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, implementando acciones en materia de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo del desastre. La formación de comunidades permite preparar a una comunidad no solo para las amenazas de origen natural, sino para las amenazas que se puedan presentar en su vida cotidiana, pero también frente a amenazas de tipo económico, productivo, político, institucional, ambiental, sociocultural, que puedan afectar de manera negativa a un territorio. El programa de gestión de riesgos en comunidad ha permitido generar una conciencia y un nivel de apropiación muy alto en la comunidad frente a cómo responder a una emergencia, no solo del sector hidrocarburos, sino cualquier tipo de emergencia, dado que le ha generado enseñanzas muy valiosas sobre cómo identificar, priorizar y analizar riesgos. Además ha potenciado la capacidad de los organismos de socorro para atender diversas emergencias en el municipio. El proyecto se desarrolló bajo 3 ejes fundamentales: el componente comunitario, el componente institucional y el componente de comunicaciones e investigación. Durante el primer convenio, celebrado entre Ecopetrol y Corporriesgos, los resultados del componente comunitario incluyen la conformación, fortalecimiento y entrenamiento de 6 grupos comunitarios gestores del riesgo en los barrios Villa Carola, La Divisa y La Romelia. En las veredas El Cofre y Agua Azul, y en la Comuna 10, con ellos se implementó un proceso formativo de 8 meses en los que se trabajaron temas como conceptualización en gestión del riesgo, planes de emergencia, normatividad, escenarios de riesgo y escenarios futuros, bomberotecnia, primeros auxilios, búsqueda y rescate. Se certificaron 172 líderes y se dictaron 112 talleres. Además, 2 grandes logros del convenio se identifican en el componente institucional con la creación del primer Comité Operativo Local del Plan Nacional de Contingencias contra Derrame de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas, y con la inscripción del municipio en la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes, Mi Ciudad se está preparando, de las Naciones Unidas. Y eso tiene un valor esencial
para toda la sociedad dosquebradense, y es que está comprometida la administración municipal a reducir y a generar un territorio viable de cara al futuro. Entonces, con estos dos elementos pienso que se ha dado un paso enorme que otras ciudades del país e incluso del mundo no tienen para hacer de Dos Quebradas un territorio sostenible, resiliente y seguro. Para relatar el trabajo realizado durante este año de labores, se editó una cartilla con las memorias del proceso formativo en el municipio de Dos Quebradas y se realizó la sistematización de la experiencia de la atención de la emergencia del 23 de diciembre de 2011. El segundo convenio, celebrado en el año 2013 entre Ecopetrol y la Cruz Roja, seccional Risaralda, fortaleció los 6 grupos comunitarios ya existentes y conformó 6 grupos más de gestores y gestoras del riesgo. Se certificaron 200 líderes, se dictaron 108 talleres, capacitaciones y entrenamientos, y en articulación con la CARDER, se fortalecieron los acueductos comunitarios y se contribuyó al saneamiento ambiental del municipio mediante la instalación de 40 sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural. Asimismo, se realizó la articulación con el programa Formador de Formadores de la Acción Comunal de Colombia, acción en la que se certificaron 100 dignatarios de la acción comunal en conocimientos para su ejercicio de liderazgo comunal con enfoque de gestión del riesgo de desastres. La dotación a organismos de socorro de Dos Quebradas fue un gran aporte del componente institucional. Al Cuerpo Oficial de Bomberos se le hizo entrega de trajes y equipos para la atención de emergencias con materiales peligrosos. A la Defensa Civil, en articulación con la Alcaldía y la Gobernación de Risaralda, se le entregó una ambulancia TAB y a la Cruz Roja una quijada de la vida, más elementos de dotación para voluntarios. El valor de estas dotaciones fue de 272 millones de pesos. También se hicieron simulacros, planes escolares de emergencia, acompañamiento al municipio en la campaña Ciudades Resilientes y en la operatividad del Comité Operativo Local del Plan Nacional de Contingencia, con la realización de las adecuaciones de la Oficina Municipal de Prevención y Atención de Desastres, OMPADE, con aportes también de la Alcaldía de Dos Quebradas. Esta ocasión se llevó a cabo una sistematización de la experiencia del programa para la gestión del riesgo y se publicó una cartilla de memorias del proceso formativo comunitario. El tercer y último convenio, celebrado entre Ecopetrol y Corporriesgos, centró su trabajo en el fortalecimiento de los grupos comunitarios gestores del riesgo de los barrios La Divisa, Campestre C, Villa Carola y La Romelia, de las veredas El Cofre, Agua Azul, El Estanquillo, La Cima, La Unión, Santa Ana Baja y Filo Bonito, y la Comuna 10. Fueron 160 los líderes comunitarios certificados en 60 talleres. También se realizaron actividades de gestión comunitaria en torno a la recreación y el deporte con formación en gestión del riesgo en los barrios Bosque de la Acuarela, La Romelia y Lara Bonilla. Se apoyaron iniciativas de capacitación y actividades ambientales de líderes gestores y gestoras del riesgo de la vereda La Unión, el barrio La Divisa y la Comuna 10. Uno de los resultados más importantes de este componente comunitario es la creación de sistemas de alerta temprana en la vereda El Estanquillo y el barrio La Divisa, conformados por personas de las dos comunidades, quienes recibieron orientación y elementos de trabajo para actuar preventivamente en caso de un derrame de hidrocarburos en sus sectores. La articulación con la CARDER consistió esta vez en darle continuidad a las acciones del año anterior en materia de reducción de vulnerabilidades ambientales y ecológicas en la zona rural, acciones que fueron acompañadas de procesos educativos y de mejoramiento de acueductos comunitarios con adecuaciones físicas, dotaciones y saneamientos en el barrio Las Acacias y en las veredas El Estanquillo y Filo Bonito. También se conformaron 2 grupos de vigías ambientales en las instituciones educativas Eduardo Correa Uribe y Bosques de la Acuarela, sede Renacimiento, que se constituyen en promotores infantiles y juveniles de educación ambiental para sus comunidades. Puedo decir que gracias a todo este proceso tenemos como resultado en nuestra vereda Filo Bonito el mejoramiento del acueducto, la unión de la comunidad, porque en esas capacitaciones nos sentimos tan a gusto, tan en familia, que todos nos hicimos muy amigos.
Durante el año 2015, se fortaleció el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos de Desastres y sus comités de conocimiento, reducción del riesgo, manejo de desastres y del Comité Operativo Local del Plan Nacional de Contingencias. Además, se acompañaron varios procesos locales, a través de capacitaciones en gestión del riesgo, desarrollo local y riesgo tecnológico, foros, encuentros institucionales, mesa de simulación intermunicipal realizada con instituciones de Dos Quebradas y Santa Rosa de Cabal, entrega de dotaciones a los organismos de socorro y a la oficina ONPADE, con acuerdos de equipos para el conocimiento del riesgo, monitoreo del riesgo y elementos para la respuesta en caso de emergencias en el municipio. Los organismos de socorro recibieron equipos los cuales sirven para atención de emergencias. De igual manera también recibieron algunos uniformes y la ONPADE también se fortaleció por medio de la adecuación de las oficinas de esta institución. Desde el componente de comunicaciones se realizó una campaña para la promoción de la reducción del riesgo tecnológico y de desastres que incluyó boletines informativos, 4 ediciones del periódico comunitario Comunas Activas con Guadín, realizado por el Comité Comunitario de Comunicaciones del PGR, 36 cápsulas informativas radiales y 10 funciones de una obra de teatro alusiva al cuidado del medio ambiente en instituciones educativas de zona rural y urbana del municipio. También se editó la cartilla para la formación comunitaria, el boletín informativo del Comité Operativo Local del Plan Nacional de Contingencias, se diseñaron señales y calendarios sobre las medidas de seguridad. Todos estos elementos fueron entregados a la comunidad viquebradense para promover la importancia de reducir los riesgos de desastres desde las acciones ambientales, sociales e institucionales que cada ciudadano puede hacer en su cotidianidad. Y con la intención de promocionar el conocimiento del riesgo de desastres, se realizó la sistematización de la intervención del PGR en Dos Quebradas, desde el componente comunitario. Es de resaltar el fortalecimiento comunitario que se ha tenido durante este proceso, que permite consolidar y poder tener personas, hombres y mujeres, formados y capacitados en procesos de construcción de resiliencia territorial para la gestión del riesgo y el desarrollo de este municipio. Queda una comunidad organizada en torno a la gestión del riesgo de desastre y en ese sentido hemos aportado grandemente a la construcción de resiliencia del territorio. El Programa para la Gestión del Riesgo en Dos Quebradas apuntó a contribuir al desarrollo local trabajando desde el enfoque de la gestión del riesgo, en reducir las vulnerabilidades de las comunidades e instituciones y potenciar las capacidades del municipio. Corpo Riesgos y Ecopetrol agradecen a todas las personas y entidades que hicieron parte de este proceso de resiliencia que pretende contribuir a la construcción de territorios más seguros y fomentar una relación más armónica entre la sociedad consigo misma y con la naturaleza. Hazte resiliente. Bien, luego de esto le tenemos que poner punto final al programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión cada día. Este esfuerzo que desde hace aproximadamente 5 años hace la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de llevarles a ustedes este programa, opiniones, miradas diferentes, enfoques diferentes de la gerencia social. Gracias por estar con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Zona PUC. Muy buenas tardes.